Esto es Equilibrio Empresarial. Hablaremos de técnicas de motivación y consejos para tener una mejor salud física y mental. Yo soy José Antonio Rivera y podrás encontrarme en mis redes sociales como José Antonio Rivera B. Sígueme porque juntos la vamos a romper. Para prevenir alguna lesión de tipo ortopédico es fundamental la fisioterapia, es fundamental el fortalecimiento, algo que quizá es un área de oportunidad que yo platico mucho con los jóvenes. Nos falta en México, y quizá con lo que tú has vivido lo hayas detectado, es esa parte de preparadores físicos. La preparación física es un área de nadie todavía aquí en México, considero yo. Están los médicos del deporte, ¿no? Pero los médicos del deporte, espero que no me escuchen mucho, pero tienen una gran función, pero solamente enfocada a deportistas. ¿Qué pasa con el paciente de fin de semana? O el paciente que sí juega a un cierto nivel, pero no competitivo. Necesitamos entrenadores de fuerza, entrenadores de gimnasio capacitados para cuando la fisioterapia, los médicos especialistas en rehabilitación terminan esa primera fase, poder transferirlos a un área de gimnasio donde tengan a alguien con todo el conocimiento para prepararlos. Porque es muy difícil como ortopedista, después de hacer una cirugía, lo mandas a fisioterapia, pero la fisioterapia termina en algún momento. ¿Por qué? Porque no son gimnasios. Saben mucho de cierto tipo de acondicionamiento, pero no tienen las instalaciones como un gimnasio para después la preparación para el retorno al deporte y la prevención de estas lesiones. Tú tuviste, ¿no? Ahí en algún momento que quisiste abrir un negocio de fisioterapeuta, ¿no? Así es. Más que nada pensando en esto, ¿no? Hay dos cosas que a mí en aquellos años me motivaban a. Algo de lo que yo consideraba en aquel tiempo del abuso de la artroscopía para algunos problemas de rodilla, que bajo mi concepto no era necesaria hacer la cirugía. Entonces decía, con una buena... ¿Cuál era el problema? Que a veces no había la rehabilitación adecuada, no mejoraba el paciente y terminaba buscando alguna opción de cirugía. Y el resultado no era bueno, pero no era culpa de una mala cirugía, sino de un problema que consideraba yo que no necesitaba operarse, pero que no se le dio la fisioterapia adecuada. Y segundo, era esto que te comentaba, ¿no? El tener esa siguiente parte de un gimnasio con alguien con el conocimiento necesario para el fortalecimiento adecuado, sin generar una lesión, porque a veces también nos pasa aquí, que van al gimnasio, se encuentran a alguien con poca capacidad, con poco conocimiento, y nos lo regresa, pero lesionados. Claro, no como una lesión de campo, pero con una tendinitis, con una entesitis, con un desgarro muscular o con alguna lesión que otra vez hace que tenga que parar, ¿no? Ahorita que tú entraste al tema, sí, de esta prevención de un cirujano que dice no es el tratamiento indicado una cirugía, platícame qué tratamientos no quirúrgicos existen en la ortopedia. Cada articulación y cada problema tiene diferentes complejidades, ¿no? Quizá trataré de hacer muy rápido, y algo que para mí es fundamental en mi esquema de manejo es edades, dolores y expectativas, donde tú tienes que ser muy claro para explicarle al paciente con qué sí puedes cumplir sin un tratamiento quirúrgico. Por ejemplo, mi caso, si yo a mi edad me llego a romper el ligamento cruzado anterior, creo yo que difícilmente me lo operaría. Es una lesión que me va a permitir hacer mi vida normal, quizá no me deje hacer 2 o 3 actividades de las cuales puedo prescindir. Por ejemplo, que me da de repente por ir a jugar tenis. Quizá eso no lo pudiera hacer, pero no es algo que sea mi pasión y que me lleve toda la semana jugando. Una cascarita de fútbol, quizá ya no podría hacerlo. Pero son muy pocas cosas que no podría hacer, ¿no? En mi caso, insisto, tengo casi 50 años, yo ya no me operaría el cruzado. Es lo que yo trato de hacer con el paciente. Si yo tuviera 18 años, por supuesto que me lo operaba. O si mi hijo de 18 años se lo rompe, por supuesto que la recomendación es operarlo. ¿Por qué? Porque le queda una etapa deportiva muy larga todavía, ¿no? Pero creo que sobre todo hay que ser muy cautos en la parte de decir, si algo está roto, casi por regla, antes de los 35 años, sí hay que repararlo. Después de los 35 años hay que ver el grado de lesión que tiene y sobre todo el dolor y la inconformidad o incapacidad que genera esa persona. ¿Cómo? Rehabilitándolo, dándole medicamento,
y si después de 6 meses de manejo sin cirugía persiste con alguna molestia, se propone el tratamiento, ¿no? Principalmente el tratamiento no quirúrgico, que fue tu pregunta inicial, fisioterapia, antiinflamatorios y en general algún protector de cartílago, en lo que yo me dedico, ¿no? Que básicamente es articulaciones, siempre hay que dar un protector de cartílago, sea vía oral, sea intraarticular, sea el que nos guste, pero generalmente yo sí les manejo por unos 4 o 5 meses al menos un protector de cartílago. ¿Y cómo defines ese grado? O sea, bueno, si se puede explicar a público en general, ¿cómo defines ese grado de fractura de una articulación? Hablando de, por ejemplo, de la lesión que decíamos de Ronaldo, ¿no? Del fenómeno. Claro. Aquí es bien importante esto que comentas porque a veces también nosotros mismos como ortopedistas y el paciente se confunde. Él dice, ya me hice una resonancia, aquí tengo que saber qué tengo, 100 o 100. Y yo trato de explicarle siempre, a ver, nada es 100 o 100. Si tú me hablas en tu resonancia, con lo que yo estoy viendo, tengo un 97, 98% de posibilidad de establecer un diagnóstico correcto de lesión de ligamento cruzado. ¿Pero qué crees? Ahí te va la mala noticia. El menisco. Tengo un 40% de posibilidad de equivocarme en el diagnóstico correcto. Es muy alto. Quizá con los nuevos equipos vaya bajando este porcentaje, pero no creo que baje más allá de un 20%. Por eso, desde mi punto de vista, es importantísimo primero dar un manejo no quirúrgico a esas lesiones puras de menisco. Si yo hago las maniobras o la exploración del paciente de una vez que fue el accidente o que fue la lesión o que fue su evento traumático, le va a doler lo que yo le haga. No me va a permitir hacer un diagnóstico adecuado. Si yo lo dejo pasar 6, 8 semanas con antiinflamatorio, con fisioterapia, con hielo, donde el dolor disminuye considerablemente, me es mucho más fidedigno hacer mis maniobras. Si las maniobras me dan positivas y tengo una resonancia positiva, tengo el 85% de confirmación del diagnóstico, pero con maniobras positivas después de la 6ª semana del evento. A veces tenemos, a diferencia del cruzado, el cruzado si está roto, platicando con el paciente, se puede operar al día siguiente de la rotura o tiempo después, ¿no? De acuerdo a las posibilidades y a las ocupaciones de cada persona. Si es un deportista, generalmente tiene que operarse el día siguiente. Si es alguien que ya está en la parte laboral, dice, oye, dame 3, 4 días, déjame organizo lo de la chamba. Sí, no hay ningún problema, regresa y se opera. Porque el índice de acierto en el diagnóstico es mucho más alto. Y en el tema de lesiones deportivas, ¿cuáles son las más comunes? Depende del deporte, pero México, al ser un país pambolero, generalmente todavía siguen predominando las lesiones del fútbol, el ligamento cruzado, lesión meniscal. Yo creo que hay algo que es fuera de una articulación, pero que también llega a ser una lesión frecuente, la rotura del tendón de Aquiles, los beisbolistas, las lesiones del labrum en el hombro. Algo que también está tomando mucha importancia en su diagnóstico son lesiones de la cadera, ¿no? Lesiones del labrum de la cadera, en mujeres principalmente que realizan baile, ballet, gimnasia, ese tipo de lesiones, ¿no? ¿Qué tipo de lesión tienen en la cadera? Una bailarina, por ejemplo. Como generalmente empiezan muy niñas, con una cadera en desarrollo, empiezan a formar una sobrecobertura de la cabeza del fémur con el acetábulo. Y a veces eso genera que, yo como trato de explicarles siempre a los pacientes, es decir, hay un menisco en la rodilla y la cadera tiene algo parecido a un menisco, que se llama labrum, que es un sello que tiene diferentes funciones, pero que igualmente es un fibrocartílago. Cuando la cabeza del fémur tiene una sobrecobertura con movimientos muy extremos, principalmente de abrir la pierna, puede la misma cabeza del fémur fracturar este labrum y generar un dolor que va siendo cada vez más intenso, ¿no? El problema es que no es un dolor tan intenso como el del menisco o como el del ligamento cruzado. Es un dolor insidioso que mucho tiempo, yo recuerdo cuando yo estaba haciendo la especialidad en el 2000, como por ahí del 98, se empezó a describir esta patología. Antes no se conocía, de hecho en el 98, 97 se llamó todavía como enfermedad de la bailarina. Después se fueron dando cuenta que era más allá que solamente en las bailarinas, sino una sobrecobertura con un movimiento forzado de la cabeza que rompía este labrum. Esa es la lesión número 1 de la cadera en deportistas.